Bueno, perfecto. Ahora sí, ahí estamos. Arrancamos otra sesión de gestión de operaciones. La sesión anterior nos quedamos revisando los antecedentes y causas de la logística, ¿verdad? Hablamos un poquito ahí de historia, de las ideas, de dónde surge esta necesidad de desarrollar la parte logística. Y hablamos unos conceptos ahí de logística, cadena de suministro, etcétera, ¿verdad? Entonces, en esta sesión vamos a desarrollar únicamente la parte de las actividades logísticas. Los gráficos de un sistema logístico los vamos a empezar a ver, pero los vamos a explotar más en otra sesión. Y por último, la importancia de la logística en el comercio internacional, pues lo vamos a discutir a través de un par de artículos que vamos a revisar y de ahí ustedes van a emitir sus opiniones en un foro que tenemos por ahí. Así es que bueno, esta parte de las actividades logísticas, ¿verdad? Lo que vamos a tratar de definir son aquellas actividades que forman parte de todo este estudio de la logística. Y digo tratar porque en alguna forma hay una divergencia, ¿verdad?, entre lo que dictan diferentes autores, ¿verdad? Por ejemplo, unos proponen una forma de agruparlas, otros proponen otras. Al final, cuando se genera la integración de la administración de la cadena de suministro, ¿verdad?, se propone otra forma de agruparlas. Y si ustedes van y lo revisan, a nivel de industria, ¿verdad?, de toda lo que sería pues ya la realidad laboral, ¿verdad? Ustedes van a poder notar que realmente no hay una forma estándar, ¿verdad?, en cómo se agrupan dichas funciones. Y entonces muchas veces llega uno a una empresa y hay una función que está dentro del área logística, ¿verdad? Hay otras veces que en otros tipos de negocios que está dentro de la parte comercial y aparte de la estrategia comercial, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a ver que no necesariamente cumplen la misma agrupación en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a tirar unas ideas, vamos a explicar más o menos el grueso de todas estas actividades que se llevan a cabo en la logística, ¿verdad? Y lo importante, más que poder definir una agrupación estándar, va a ser que entendamos qué función juegan en cada una de las partes de la logística, ¿verdad? Y qué importancia tienen estas para el desarrollo de la cadena de suministro, ¿verdad? Entonces, si nos basamos, ¿verdad?, en el libro de Balú, ahí tenemos unos ejemplos donde habla de las actividades logísticas en la cadena de suministro inmediata de una empresa. Es decir, si nos circunscribimos a una empresa en específico, ahí vemos sus suministros o sus proveedores inmediatos y sus clientes inmediatos, ¿verdad?, que no necesariamente son los clientes finales, ¿verdad? Entonces vamos a poder identificar esa serie de actividades, ¿verdad?, donde dividimos la logística en dos, que sería la parte de aprovisionamiento, ¿verdad?, o de suministro físico, es decir, el poder tomar todas las materias primas, los materiales que vamos a requerir y llevarlos hasta nuestra fábrica, hasta nuestra empresa. Y la otra parte, que es la distribución física, que es decir, una vez nosotros hemos realizado las operaciones y estamos listos para despachar el producto terminado, entonces esa actividad, todo ese grupo de actividades que conllevan el ya moverlo hacia nuestros clientes, lo agrupamos en la distribución física, ¿verdad? Entonces, si se fijan acá, se enumeran una serie de elementos, ¿verdad?, que algunos están presentes en ambos extremos. Por ejemplo, el caso del transporte, ¿verdad? Vamos a tener una parte de transportación desde nuestros proveedores hasta nuestra fábrica, pero de igual forma vamos a tener
una actividad de transportación desde nuestra fábrica hacia los clientes inmediatos nuestros, ¿verdad? Por otra parte, vamos a tener mantenimiento de inventario, ¿verdad? Que también se encuentra en ambas, porque probablemente vamos a tener un inventario de materiales, materias primas y todos los insumos que requerimos para iniciar operaciones, pero también vamos a tener un inventario del producto ya manufacturado, ya elaborado, que se va a despachar, ¿verdad? Ahora, si vemos esto desde el punto de vista de los servicios, del comercio, en el caso del comercio tal vez sí podremos definir un mantenimiento de inventario, ¿verdad? Para su distribución o su despacho, ¿verdad? Porque en el caso del comercio muchas veces lo que hacemos es compra y venta, ¿verdad? Del producto sin agregarle ningún otro tipo de valor de transformación al producto que comercializamos. En el caso de los servicios podrá ser diferente porque pueda que el inventario que nosotros mantengamos de insumos, materiales y todo para entrar a operaciones, al final no otorgue un producto como tal, sino que un bien intangible como lo sería un servicio, ¿verdad? Entonces, en ese punto es donde nosotros probablemente no vamos a tener un mantenimiento de inventario a la salida, porque se va a otorgar un servicio como tal, no un producto. En algo otras formas de negocio, de servicio, pueda que vayan ambos, ¿verdad? Que tengamos una parte tangible, ¿verdad? Que van a ser los recursos o aquellos productos, ¿verdad? Que nosotros vamos a ocupar para poder dar el servicio y el servicio en sí. Entonces, esta cadena se ve diferente, ¿verdad? Dependiendo el rubro del negocio en el que estamos, pero si se fijan, hay algunas actividades, ¿verdad? Que se mantienen para cualquier tipo de negocio. Por ejemplo, procesamiento de pedidos, igualmente lo vamos a tener en cualquier sector, ¿verdad? Que estemos analizando. Tanto procesamiento de pedidos hacia nuestros proveedores como el procesamiento de pedidos que nuestros clientes hacen hacia nosotros. La adquisición, que es la compra ya en sí, que esa sí se encuentra únicamente de este lado porque no realizamos una compra en la parte de distribución física, pero sí hay una programación de pedidos, por ejemplo, de cómo se van a despachar. Hay embalaje protector, puede o no haber a la entrada de nuestros suministros y por lo general siempre hay a la salida de nuestros productos terminados. En sí, el almacenamiento, que lo podemos tener en ambos, ¿verdad? Y como ya veíamos aquí, pueda que sí, pueda que no, lo tengamos dependiendo el rubro de la empresa en la que estamos. Manejo de materiales, que va a haber para ambos. Mantenimiento de información, que igual va a haber flujos de información tanto para las compras, ¿verdad? Para el aprovisionamiento, como para la distribución. Y la programación de suministros, que únicamente lo veríamos acá. Entonces, se fijan, de esta forma, Baloo da una serie de actividades que, si se fijan, están en ambas partes, en aprovisionamiento y en distribución, ¿verdad? Entonces, él trata como de homologar, ¿verdad?, las funciones, aunque tengan objetivos diferentes. No sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿O vamos bien? Bueno, si no me interrumpen. Todo bien, dicen. Perfecto. Ahora, en la cadena de suministro, vamos a encontrar nosotros, ¿verdad?, que ya intervienen algunos otros elementos, ¿verdad?, que no estábamos tomando en cuenta, solo explotando o refiriéndonos a la parte logística, ¿verdad? Por ejemplo, en los flujos de la cadena de suministro ya hablamos de pronóstico, demanda,
recursos financieros, servicios, etcétera. Y estamos incluyendo algunas funciones cruzadas como el marketing, las ventas, la investigación y desarrollo, pronósticos, etcétera, ya en la cadena de suministros. Entonces, y ahí ya toma en cuenta todas aquellas operaciones, la cadena de suministros que nos sirven para poder desarrollar nuestras funciones productivas en una empresa. Servicio al cliente, finanzas, sistemas de información, logística, compras. Y se fijan, logística la agrupan acá como una actividad o como un área más para complementar la cadena de suministros. Entonces, por eso es que hablábamos que en algún momento existía una diferencia entre logística y cadena de suministros. Y no es que solo sea que la logística es lo que hace que la cadena de suministro funcione, sino que realmente la logística viene a ser una parte de la cadena de suministro, porque hay un montón de operaciones más que nos permiten que la cadena de suministro funcione. Entonces, regresando un poco a la idea de las actividades logísticas, lo que estamos hablando es que cuando nosotros vamos a la realidad empresarial, puede haber algún mix de todas estas actividades, inclusive a veces finanzas sí está bien fuera de la clasificación de la logística, pero de ahí muchas de estas pueden cruzarse en algún momento y es donde empezamos a hablar de que, por ejemplo, podemos tener departamentos o funciones denominadas como compras, ¿verdad? Pero en algunos lugares, por ejemplo, las compras no son compras, sino que es reposición, ¿verdad? Ahí vamos amarrados a alguna parte de inventarios, planificación, ¿verdad? Que en algunos lugares podría ser programación o planeación. De ahí la parte de bodega, que pasa a ser el almacenamiento como tal, ¿verdad? Despacho, transporte, ¿verdad? Que pueden ser homólogos, tránsito, empaque, ¿verdad? En algunos casos, muchas de estas funciones las agrupan y le llaman logística o import-export, cuando la parte de la distribución o el aprovisionamiento se realiza desde el exterior del país, porque ya involucra ciertos trámites que se tienen que realizar de forma aduanal, de forma ya internacional. Tenemos cuestiones como el servicio al cliente, que en algún otro caso se les puede llamar servicio postventa, y entonces vamos a ver que en diferentes negocios, en diferentes empresas nos vamos a topar con que tienen diferentes formas de llamarles, o de acuñarlos o de distinguirlos y de agrupar las actividades que se realizan. Entonces, de forma general, la idea sería que nosotros podamos, o más bien les propongo una clasificación, ¿verdad? En la que hemos agrupado muchas de estas funciones básicas, ¿verdad? Y son estas 5 principales en las que tenemos aquí: tráfico y transporte, la parte de planificación, que ya vamos a ver que es transversal a las 2 áreas, ¿verdad? Aquí sí tenemos tráfico y transporte como una de las áreas de la logística. Aprovisionamiento, que era la otra que la dividíamos desde el enfoque de la cadena de suministro, ¿verdad? Hablábamos de transporte o distribución y aprovisionamiento. Entonces, en este caso serían las 2 líneas en las que estábamos dividiendo ahí, pero tenemos una parte de planificación, ¿verdad? Que se mueve transversal a ellas 2, una parte de almacenamiento y manipulación de materiales que puede ser también transversal a ellas 2, y una parte de comunicación e información que también puede ser transversal a ellas 2, ¿verdad? Pero las estamos agrupando en estos 5 grupos por las características de las actividades, ¿verdad? Que pueden ser fácilmente agrupadas en estos 5 grupos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de tráfico y transporte, ¿verdad? Hablamos del movimiento físico de los materiales como tal, ¿verdad? Y entonces ahí hablamos, por ejemplo, de materias primas e insumos que ingresan, ¿verdad? Que esto
puede ser que corra por parte de nuestra empresa o puede ser que no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la mayoría de proveedores, es casi que un requisito, por lo menos a nivel nacional, que ellos brinden el despacho de las mercancías cuando nosotros estamos manejando buenos volúmenes de compras. Entonces vamos a ver más adelante, cuando ya entremos a ver la parte de aprovisionamiento como tal y veamos a detalle las cuestiones, que vamos a depender, o sea, nuestra capacidad de negociar con proveedores va a depender de los volúmenes que nosotros les compremos, porque así vamos a ser más o menos importantes para esos proveedores. Entonces, en la medida en que esos proveedores para nosotros sean o nosotros representemos un volumen grande para esos proveedores, entonces esta parte del tráfico y transporte desaparece de nuestra vista para gestionar materias primas e insumos, porque simple y sencillamente nosotros le decimos, bueno, usted me tiene que proveer a mí y como le estoy comprando una buena cantidad, es problema suyo cómo me lo despacha, pero lo quiero aquí en la planta. Ahora, eso cambia, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de algún negocio comercial en el cual yo estoy comprando al exterior y entonces tiene que haber algún tipo de negociación que también lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de los Incoterms, ¿verdad? Cómo se relaciona, cómo se negocia esa parte de, ok, hasta dónde es su responsabilidad y hasta dónde cubre usted los gastos de transporte de las mercancías y hasta dónde adquiero yo mis compromisos. Entonces ahí puede haber una gran variación y ahí sí a tráfico y transporte de nuestra empresa se hace cargo de la parte que nos corresponda en la nacionalización de esos insumos, ¿verdad? Por otra parte podemos tener también transporte, tráfico y transporte de producto terminado, y en esa sí casi que siempre nos toca a nosotros velar por eso, visto desde nuestra perspectiva como empresa. Ahora bien, si nos toca exportar, por ejemplo, entonces pueda que también entremos en esa negociación de hasta dónde me compete a mí cargar con esos costos y con esas responsabilidades. El rastreo de los pedidos, por ejemplo, también se anida acá, ¿verdad? En tráfico y transporte. Cuando hay áreas de tráfico y transporte, ¿verdad? O departamentos que se encargan de gestionar esto, ellos se encargan del tracking, es decir, de estar monitoreando, ok, a dónde viene el pedido, qué pasó, se atrasó, pasó la frontera, no pasó, etcétera. Todas esas cuestiones van amarradas ahí. Luego los procedimientos aduanales, ¿verdad? Que también ya la ejecución del procedimiento de nacionalización como tal, ¿verdad? Es también parte de tráfico y transporte. Por otro lado, puede estar encargado de retiro de producto. Esto es un elemento que se trata cuando nosotros, por ejemplo, enviamos un producto a un cliente y el cliente es insatisfecho de este producto, entonces él dice, no, yo te lo voy a regresar. No me puedo quedar con él porque no me ha cumplido las condiciones o viene contaminado o no cumple, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, a nosotros como empresa, para no darlo por perdido, nos toca hacer un retiro de producto desde las instalaciones o desde donde sea que hayamos depositado ese producto a nuestro proveedor y regresarlo a la empresa, ya sea para reprocesarlo, ¿verdad? O si las condiciones ¿cómo es que se llama? De producción son buenas, de calidad, y lo único que hubo fue un error, por ejemplo, de unidades, ¿verdad? De que no se había facturado, de que no era esa la cantidad que habían pedido, pues ese producto se puede regresar y si es fácilmente comercializable, lo podemos volver a vender. Entonces, ese retiro del producto entra también en la parte de tráfico y transporte. Al igual que la logística inversa. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes han observado lo que estaba haciendo la Pepsi hace un par de meses para acá, que empezó a desarrollar. A ver si alguien sabe. Y eso lo hacen varias empresas.
Lo de la Nadie botella se ha redonda. fijado. Eso, correcto. Lo de la botella retornable de plástico. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo hacer ahí la Pepsi? Simple y sencillamente ocupando ese mismo material para reutilizarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí entra la parte de la logística inversa, porque voy a tener que diseñar las redes para volver a traerme ese envase, ¿verdad? Y poder reutilizarlo, volverlo a llenar de líquido y volver a enviarlo a mis proveedores, ¿verdad? Entonces, ahí se genera otra actividad que tiene que controlar tráfico y transporte de cómo va a hacer para traerse esos envases de regreso, ¿verdad? Lo más sano y por lo que optan todos es por utilizar el mismo envío para traer de regreso, pero puede hacer que no se desarrolle así y tengamos otra forma de recolección de ese tipo de insumos que nos vuelven a servir para reincorporarlos al proceso, ¿verdad? Entonces, algunas empresas, por ejemplo, pagan porque esos desechos se los regresen. ¿Por qué? Porque se abaratan los costos de producción. En vez de utilizar materia prima virgen, utilizan reutilizable o reprocesable, ¿verdad? Luego pasamos a la parte de la planificación, ¿verdad? La parte de la planificación en una empresa ordenada y que trabaje conforme a procesos bien estructurados, ¿verdad? Debería de verse transversal en ambas actividades, ya sea el aprovisionamiento o la distribución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tendría que haber una planificación en cuanto al pronóstico de las demandas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las empresas productoras, este pronóstico de la demanda puede o no ser muy crítico, ¿verdad? Porque muchas veces las empresas productoras trabajan en función de lo que su cliente le requiere y el pronóstico les puede servir más o menos para calcular los volúmenes de producción que pueden tener. Pero en el caso del comercio, por ejemplo, sí es más crítico, porque yo necesito monitorear el mercado y poder calcular en cuánto van a estarme comprando ciertos productos y si tengo, por ejemplo, 10,000 productos en mis líneas de ventas, voy a necesitar saber cuál es el pronóstico de ventas para cada uno de ellos para los siguientes meses. ¿Por qué? En función de eso yo me voy a encargar de comprar menos o comprar más, ¿verdad? Para poder aprovisionar mi negocio comercial, ¿verdad? Por otra parte, tenemos los niveles de inventario a mantener, que esto viene amarrado con los pronósticos de la demanda, ¿verdad? Entonces, de ahí la planificación de, ok, ¿cuál va a ser mi estrategia? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Para cuánto tiempo voy a tener inventarios? ¿De qué depende eso? Bueno, depende de dónde los compro, cuánto se tardan en mandármelo, cuánto es el mínimo que me pueden enviar, cuánto es lo mínimo o el máximo que puedo transportar, en qué tipo de camión, etcétera. Entonces, todos esos elementos entramos a ponerlos en juego para poder planificar cuánto debería de estar pidiendo de cada cuánto y cuánto debería de estar manteniendo en dicho inventario. Lo otro es la rotación de los materiales y la rotación de los productos. ¿Verdad? Eso va a depender, por ejemplo, de cómo voy a ir produciendo, ¿verdad? O en este caso, de cómo voy a ir vendiendo, ¿verdad? Entonces, esa rotación nosotros vamos a través de ciertas estrategias y ahí es donde les digo que ya empieza a mezclarse un poco la parte comercial, en algunos casos, con la parte de la logística. ¿Por qué? Porque yo puedo impulsar ciertas estrategias comerciales para hacer rotar más mis productos terminados, ¿verdad? O para producir más y que entonces mis materiales o mis materias primas empiecen a rotar más, ¿verdad? Entonces, mucho de eso va a depender de cómo es el modelo productivo de una empresa. ¿Verdad? Si, por ejemplo, mi modelo productivo trabaja en función de los impulsos que tengo del mercado, entonces yo estoy esperando a que el mercado me diga cuánto vender. Pero si yo trabajo teniendo o produciendo al ritmo que yo considero y posteriormente echándole la responsabilidad a ventas para que coloque toda esa cantidad que yo estoy produciendo,
¿vea? Entonces, las estrategias van a ser muy diferentes. Porque en el primer caso, yo estaría dependiendo de la información de mis clientes para empezar a actuar en la producción. Mientras que en este caso, si yo estoy produciendo bajo mi propio criterio, pues a quien le tiro la responsabilidad es a mercadeo, a ventas, para que generen estrategias para colocar todo el producto que yo estoy generando. Entonces, desde ahí vemos ya que tiene que haber una articulación entre la parte comercial y la parte de planificación de la logística. Igual la planificación del ruteo, aunque eso tiene que ver con el tráfico y transporte, pero cómo voy a realizar yo ese ruteo en función de los pedidos, en función de todo lo que tengo, es una actividad de planificación. Y por último, la asignación de los transportes, que también va inmerso en la planificación del ruteo, porque dependiendo de los volúmenes que yo voy a estar moviendo, voy a necesitar X o Y tipo de transporte para no hacer viajes vacíos. ¿Verdad? Lo ideal va a ser que yo pueda optimizar mi carga dentro de los transportes, ¿verdad? Para no estar pagando o consumiendo recursos adicionales. Por otra parte, tenemos el caso del aprovisionamiento como tal, ¿verdad? Que son las actividades relacionadas a la cotización, compra de materia prima, insumos y materiales, así como también productos terminados, en el caso de los servicios o el área comercial, lo que ya hablábamos, ¿verdad? Por ejemplo, los servicios pueden ocupar otro producto, ¿verdad? Que no sean materias primas así, que no tengan valor comercial, sino que puede ser, bueno, yo voy a dar un servicio de internet, entonces necesito routers, necesito otros materiales que sí son como cables, ¿verdad? Los enchufles y todo lo demás que voy a necesitar, pero voy a necesitar productos ya terminados como los routers, como, qué sé yo, teléfonos, etcétera, lo que yo esté queriendo vender con mi servicio. Igual forma la parte comercial, ¿verdad? Si yo estoy queriendo distribuir productos, pues lo que estoy distribuyendo son productos ya terminados para uso final de los clientes. Entonces ahí entran actividades como la muy compra en sí, la búsqueda y cotización de bienes, ¿verdad? Que de repente pueda ser, mira, necesito un producto que tenga estas características y entonces hay que buscarlo y hay que cotizarlo y ver quién lo tiene. La negociación de términos de compra y recepción de productos es parte de la responsabilidad de aprovisionamiento, ¿verdad? En ver en, ok, cómo me los vas a mandar, cuándo me los vas a mandar, cuánto me vas a cobrar, lo que hablábamos de negociar, ¿verdad? Con nuestros proveedores. Y la búsqueda y evaluación de proveedores que puedan satisfacer mis necesidades de compra. Por otra parte, tenemos el almacenamiento y manejo de materiales. Se ocupa del uso del espacio destinado a los inventarios y los medios manuales y mecánicos y o automatizados para la manipulación de materiales. Es decir, aquí no solo entra el manejo de las bodegas como tal y el almacenamiento, sino que van otras actividades como por ejemplo, cómo van a fluir estos materiales dentro de la empresa, ¿verdad? Si es que es una productora, una manufacturera. Vea, si es una de comercio, ok, entonces, ¿qué les vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a preparar? ¿Cómo los vamos a despachar? Vea, tenemos la parte del empaque también, si es que los productos vienen a granel y yo tengo que empacarlos. Vea, la preparación de los pedidos, si es que yo me encargo, vea, y si por ejemplo es una empresa comercial y yo tengo, como hablábamos, 10,000 productos, y me hacen un pedido y me solicitan tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, entonces yo tengo que preparar ese pedido. O en el caso de las manufactureras, por ejemplo, yo soy un productor de bebidas, ¿verdad? Y entonces me dicen, mira, voy a necesitar 30 cajas de esta, 40 cajas de esta otra, 50 de esta otra, de tal presentación y 60 de esta presentación. Entonces, esa parte de la preparación de los pedidos entra también en las actividades de almacenamiento y manejo de materiales. Las rupturas de volumen. Por ejemplo, si yo recibo productos que me los envían, me dice mi proveedor, mira, yo esto te lo puedo enviar nada más
en unidades de, en volúmenes de 500 unidades y son empaques ya armados. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, mensualmente solo ocupo 100? ¿Qué me toca? Bueno, entonces voy a recibir las 500 unidades porque no hay otra forma, solo así me lo pueden despachar. Rompemos las unidades con las que me están despachando, rompemos esos volúmenes y entonces yo me encargo de adaptarlos a los volúmenes que a mí me sirven. Lo voy a hacer de 100 en 100 unidades, entonces voy a tener que hacer 5 paquetes, uno lo mando a producción y los otros 4 me los quedo en inventario. Igual pasa con las empresas comerciales, por ejemplo. De repente me dicen, mira, yo, Bestway, soy el vendedor de artículos para la Semana Santa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, de los flotadores que vos estás pidiendo, solo te puedo vender de 2,000 en adelante. Y vienen en una sola caja. Ok, perfecto. Pero yo necesito distribuirlos a 3 o 4 almacenes que tengo en el país y entonces necesito partir ese volumen y distribuir diferentes cantidades. Entonces ahí entra la parte de la ruptura de volumen. Por otra parte, el control de condiciones de almacenaje. Si, por ejemplo, yo estoy manejando materias primas que son, por ejemplo, medicinas. Las medicinas tienen rangos de temperatura en las que se tienen que almacenar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener diferentes almacenes, unas para temperaturas controladas, bajas temperaturas, otro para congelados, otro para temperaturas ambiente, con ciertas humedades, con ciertas características. Entonces, todo ese control de condiciones de almacenaje también corren por cuenta de estas actividades. Y por último, la rotación del inventario de productos, que esto va de la mano con la parte de aprovisionamiento, ¿verdad? ¿Cuánto tengo y cómo tengo? Pero ¿cómo voy a hacer rotar? ¿Verdad? Por ejemplo, yo tengo que tener un control de si son productos perecederos, ¿verdad? De despachar aquellos que tengan fecha de vencimiento más próxima. ¿Verdad? Entonces, ese control interno de cómo va a ir rotando el producto en el almacén, ¿verdad? Cuáles entran y se quedan, cuáles salen, cuáles son los primeros que salen, ¿verdad? Todas esas condiciones, para mí, van a ser muy importantes, ¿verdad? Y van a ser parte de estos procesos que tenemos en el almacenamiento y manejo de materiales. Cosa diferente podría ser los vinos, ¿verdad? Los vinos yo los estoy produciendo, pero necesito que tengan cierto tiempo de añejo, ¿verdad? Entonces, hay algunos que los voy a tener que despachar cuando tengan 1 año de añejo, otros cuando tengan 2, 3, 4, 5, dependiendo de la calidad que yo estoy pretendiendo despachar. Y por último entra la parte de comunicación e información, ¿verdad? Conlleva la acumulación, análisis, almacenamiento y difusión de datos puntuales necesarios para la toma de decisiones. Aquí entra la parte del servicio al cliente, ¿verdad? Por ejemplo, después de yo haber brindado un servicio de logística, ¿verdad? Después de haber entregado mis productos y todo, tengo que monitorear la satisfacción del cliente. Es decir, necesito un feedback de cómo estuvo la cuestión, si fue satisfecho o no fue satisfecho, si llegó en el tiempo, no llegó en el tiempo. Todas esas información me sirve para seguir mejorando el proceso logístico. Entonces, esa es una de las capturas de información que nosotros necesitamos hacer. Otro es el análisis de venta y de demanda, que si se fijan en esto, ya articulamos a la parte de mercadeo y ventas con la parte de aprovisionamiento, ¿verdad? Porque yo necesito esos análisis de información que por lo general no los va a elaborar compras, ¿verdad? Pueda que los genere ventas, los genere marketing, desde la información que se genere, ¿verdad? De las diferentes ventas y toda la cuestión, y entonces de ahí nosotros aprovechamos esa información para poder tomar decisiones. Otra de las cosas son los indicadores del proceso. Cada uno va a ir generando sus propios indicadores, que generan cierta información para poder tomar decisiones. Es decir, por ejemplo, cuánto tiempo tengo tales productos en inventario, cuánto es el máximo tiempo de inventario que llevo con un producto. Por ejemplo, pueda que hay un parámetro que nos sirva para medir la eficiencia del almacenaje, diciendo, ok, aquí no podemos tener productos que tengan más de 1 mes en inventario o más de 15 días en inventario. Y entonces ese tipo de indicadores nos va a interesar empezar a monitorearlos
para tomar decisiones sobre lo que se está haciendo. Igual con los despachos, ¿verdad? O en general un indicador logístico de la empresa. ¿Cuánto tiempo me toma desde que recibo el pedido hasta que lo entrego en el cliente para poder surtirlo? Todos esos indicadores son parte de la comunicación e información que nos sirve en la parte logística para tomar decisiones. Y por último, la documentación de importación y exportación, que ya veíamos allá que toda la parte del manejo aduanal, pero en físico que se realiza, lo toma transporte. Toda la parte de la negociación de cómo vamos a adquirir los productos, ¿verdad? Y las condiciones de compra, lo toma aprovisionamiento. Pero quien tiene o la parte esta de comunicación e información, es importante que detallemos aquí también lo de import-export, porque hay una serie de documentos que se generan para poder realizar esas actividades ya en físico. Por ejemplo, yo me puedo ir con un producto a la aduana y tratar de pasar, pero si no llevo la carta de porte, si no llevo todos los documentos que requiero para poder demostrar que ese producto tiene registro sanitario, está legalmente registrado, etcétera, 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 no voy a poder exportarlo. Entonces, al igual forma, lo que quisiera importar, no voy a poder hacer lo mismo si no tengo la documentación necesaria. Entonces, si se fijan, hay cosas, y aquí en la parte de comunicación, en la parte de almacenamiento y manejo, y en la parte de planificación, si se fijan, esas tres, tal como lo mencionábamos, son transversales, ya sea a la distribución o al aprovisionamiento, ¿verdad? Entonces, no sé qué les parece, quisiera escuchar sus opiniones. ¿Alguna consulta, alguna duda? Hola, perdón, yo no sé si yo no escuché, pero no entendí qué era en sí como el aprovisionamiento. O sea, es como un área de una empresa. El aprovisionamiento es como que le llamáramos compras, solo que normalmente en la logística se habla de aprovisionamiento, porque el aprovisionamiento, visto desde el análisis de la cadena de suministros, son todas aquellas actividades para conseguir que un material, que una materia prima llegue desde nuestros proveedores hacia nosotros, ¿verdad? Entonces lo que les comentaba acá es de que el aprovisionamiento en sí lo definimos estas actividades, ¿verdad? La compra, la búsqueda de cotizaciones, la búsqueda de proveedores, los términos de compra, pero hay actividades de almacenamiento propias de aprovisionamiento, hay manejo de materiales propios de aprovisionamiento, hay actividades de planificación propias de aprovisionamiento, como lo son, por ejemplo, los niveles de inventario de materias primas, los pronósticos de la demanda para saber cuánto voy a adquirir de los productos o materiales a utilizar. Y así sucesivamente, por ejemplo, en la parte de información también hablábamos de que, por ejemplo, los documentos de importación serían propios de la parte de aprovisionamiento, porque es lo que me va a servir para que el producto ingrese al país y llegue a mi fábrica. No sé si queda claro con eso. Sí, gracias. Ok, a la orden. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay alguna otra consulta, si no me avisan. Pero entonces, para ir completando esto, al inicio, ¿verdad?, de 1960 para atrás, las actividades de la logística se encontraban definidas de forma independiente. Por ejemplo, habían algunos que aplicaban pronóstico de la demanda, pero no eran todos. Entonces existía una actividad llamada pronóstico de la demanda, que no se acuñaba todavía dentro de la parte de la logística, sino que era una actividad separada. Igual las compras era una actividad separada de la logística. Es decir, la logística como tal
no se comprendía todavía como una relación entre todas esas actividades, ¿verdad? Sino que hablábamos de compras, hablábamos de planeación de requerimientos, planeación de la producción, inventarios de fabricación, almacenamiento, ¿verdad? Pero entonces, al hablar entre 1960 y el año 2000, que ya empezamos a integrar las actividades y a definir áreas como las compras o aprovisionamiento y la distribución, todas estas actividades empezaron a anidarse bajo la misma sombrilla, ¿verdad? Es decir, empezamos a ver esa relación en que en la distribución había una serie de actividades que se llevaban a cabo anteriormente de forma dispersa, pero que realmente contribuían a la distribución física de nuestros productos terminados. Y así también había una serie de actividades dispersas que se realizaban sin tomarse en cuenta unas con otras, pero que contribuían a la compra o adquisición de materias primas y materiales. Entonces, todo eso pasó a quedar bajo la sombría de la logística y a definir la logística como la división entre estas dos actividades, que a su vez tenían un montón de subactividades que enlistamos acá. Si se fijan, ahí va el árbol de decisión de cada una de ellas, ahí van donde se encuentran acuñadas, ¿verdad? Pero entonces, del año 2000 para acá, cuando ya empezamos a hablar de administrar la cadena de suministros, de ver esto como algo integrado, como algo más global, ¿verdad? No solo adoptamos la logística y todas las subdivisiones dentro de la administración de la cadena de suministro, sino que a eso le sumamos que debe de estar alineado con la planeación estratégica de la empresa, que debe de tener servicios de información, y es lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Hay muchos flujos de información dentro de la logística que deben de estar alineados y deben de ser tomados como una actividad transversal a todos ellos, y aquí la cadena de suministro empieza a darle el valor que esto realmente tiene, así como también integra marketing y ventas en esas actividades que antes no estaban, no se tomaban en cuenta. Y de igual forma integra la parte de las finanzas. Entonces, todas estas actividades integradas para lograr el desempeño exitoso de la cadena de suministro es lo que se conoce como administración de la cadena de suministros, ¿verdad? Entonces, ya es una visión holística completa de todas estas áreas, ¿verdad?, funcionales, que trabajan para hacer que la empresa como tal tenga una excelencia operacional, ¿verdad? Entonces, es así como esto se va dividiendo. Y básicamente este sería el esquema que nos permite definir de forma más completa lo que es la logística y lo que es la cadena de suministros. Entonces, la logística la tomamos como una parte de la cadena de suministros, pero no lo es todo, ¿verdad? Sino que hay otros elementos que se ven implicados y que trabajan transversalmente para suplir la parte de aprovisionamiento y distribución. No sé si hay alguna duda con respecto a eso. Bueno, todo claro, dicen por ahí, todo claro, por el momento vamos bien, todo claro, va, perfecto. Bueno, entonces, les comento, vamos a llegar hasta acá con esta sesión. Lo que me importaba era que pudiéramos definir estas actividades logísticas, y los gráficos de la logística los vamos a trabajar regresando de vacaciones. Ahora bien, les voy a compartir unos artículos donde se proveen algunos puntos de vista acerca de la trascendencia de la logística
en el comercio exterior y en sí en el comercio global, pero por su parte integran lo que tengamos en esos artículos, más lo que hemos ido platicando hasta el momento para que ustedes puedan comentar en el foro que vamos a abrir sobre realmente cuál es la importancia de la logística, por qué es importante la logística. ¿Verdad? Entonces, vamos a estar llegando en esta sesión hasta acá. Regresando, terminaríamos de ver el último tema de lo que compete a la logística. Vamos a hacer un pequeño feedback de todo lo que hemos visto para que quede claro. Y como les comentaba, en la sesión que regresemos, dejamos un ejercicio así tipo casito, pero bien light, ¿verdad? Para que trabajemos y apliquemos todas estas cuestiones que hemos estado viendo sobre la cadena de valor y la cadena logística. Perdón, y la logística y la cadena de suministro, ¿verdad? Así que bueno, estaríamos llegando hasta acá en esta sesión. Si no hay dudas o consultas, pues les agradezco mucho y quedamos con los diferentes canales de comunicación para que puedan hacer cualquier consulta. Sí, los artículos los voy a subir ahora. Ya se los voy a cargar por ahí junto con la sesión anterior. Creo que todavía no se las he subido. Y esta, la grabación de esta, para que puedan ir revisando en lo que resta de la semana. En la vacación descansen. El foro lo vamos a abrir. Igual se lo voy a dejar abierto, creo que mañana viernes lo voy a dejar abierto, ¿verdad? Para que ustedes puedan responder, pero vamos a tener chance hasta la semana que regresemos para poder ir definiendo eso. Excelente, bueno, les agradezco muchísimo, cuídense, que tengan una feliz noche y que tengan una feliz vacación, porque ya no nos vemos de aquí hasta el 5, creo que regresamos. Que descansen, felices vacaciones.